Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar de monetización de los datos, estrategia roadmap. Este es un tema muy importante en este momento porque nos permite tomar decisiones en base a los datos y generar a partir de ahí una ventaja competitiva en el mercado, ¿no? Impactando directamente en la rentabilidad de la empresa. En este webinar vamos a aprender junto con nuestro especialista desde el inicio, de cero, la estrategia que debemos seguir con el tema de datos y la hoja de ruta que debemos seguir. Para lo cual nos acompaña Luis Amán, Luis Arenaza, ¿no? Que es un profesional de administración y sistemas. Bienvenido, Luis. Buenas noches. Con más de 20 años de experiencia en temas de gobierno de datos y transformación digital, en el rubro financiero, así como en temas de consultoría. Él ha ocupado cargos muy importantes en empresas como BCP y el Banco Pichincha. Luis, te cedo el control para que puedas continuar con la presentación del tema. Muchas gracias. Gracias, César. Voy a compartir mi pantalla, voy a compartir la presentación. Me voy a adelantar un poquito. Creo que ahí ya no tenemos ningún problema, ¿no? Me confirma, por favor, si ven la presentación, porque no sé. César la recibe la presentación sin problema, ¿no es verdad? Sí, se ve bien. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto de verdad estar compartiendo acá con ustedes, ¿no? Con AIS, así como con todos los participantes que se encuentran hoy presentes. Buenas noches con todos. Bien, vamos a hablar de uno de los temas que me apasionan, como bien comentaba César, a quien estoy agradecido por la presentación, ¿no? Uno de los temas que más me apasionan y que he podido trabajar y tener una visión en más de una empresa, justamente desde las dos aristas, ¿no? Estando en empresas financieras y también en algún momento de mi vida tras haber hecho consultoría, que es el mundo de la información, que es el mundo de los datos, ¿no? En ese sentido, les comento que, ¿no?, mi mayor experiencia justo ha sido proponer, ¿no?, proponer y definir estrategias de gobierno de información, de business intelligence y de arquitectura de datos, ¿no?, que es lo que vamos a ver un poco ahí, lo que tenemos que gobernar, ¿no? Entonces, definitivamente lo que les pongo aquí, luego iremos a una, ¿no?, ronda de preguntas o consultas y con eso se va a enriquecer, de hecho, la presentación que vamos a ver acá. El contenido, lo que les traigo hoy día para comentarles y conversar y compartir el conocimiento con ustedes es sobre, primero, ¿no?, qué entendemos por gobierno de datos, por dónde deberíamos iniciar una consultoría de gobierno de datos, o más que una consultoría, por dónde deberíamos iniciar la implementación de la Oficina de Gobierno de Datos o el gobierno de datos en una organización, porque es importante, ¿no? Como tercer punto, ¿qué debemos gobernar para la generación de valor? Algunos casos de éxitos también para mostrarlos, ¿no?, sobre todo a nivel externo de las empresas que se puede hacer con la data, con el tema de monetización y algunas conclusiones y recomendaciones. ¿Vale? Bien, ese gobierno de datos no es la primera cosa o la primera pregunta que nos asalta a los que estamos viendo el tema de datos. ¿Por qué es necesario un gobierno de datos? ¿Cuál es la necesidad? ¿Y qué significa esto, ¿no? ¿De qué viene, de qué va este tema de gobierno de datos, ¿no? Entonces, podríamos iniciar ahí analizando y pensando qué es lo que está pasando actualmente, hoy en día en las organizaciones, justo las que son más intensivas en el uso de información, ¿no? Que prácticamente tenemos tres industrias bien pronunciadas en el tema. Una, la principal, es la financiera, otras son las telco, las telecomunicaciones, y una tercera, diríamos, la industria retail, ¿no?, para poder organizarla ahí, ¿no? Entonces, justamente en el tema de las empresas financieras hay una posición bastante clave, tienen una posición única por toda la información y el acceso de información
que tienen, el acceso a información que tienen sobre nosotros, sobre nuestros clientes, ¿no? Definitivamente esta posición clave y estratégica significa que también desarrollen mayores capacidades, ¿no? Justamente el de poder procesar toda esta información y analizarla, ¿no? Ahí vemos incluso ya que entran conceptos de Big Data porque ya no solo cuentan con información estructurada, la que conocemos, sino también con esta información estructurada, ¿no? Quieren hacer información biométrica, de reconocimiento de imágenes, posts, videos, ¿no? Por lo cual tienen que aplicar técnicas analíticas a estos grandes repositorios de información como el Big Data, como temas de Machine Learning, inteligencia artificial y conexión entre las APIs con sus diversas aplicaciones. Como sabemos, bueno, el negocio bancario es un negocio muy antiguo y tiene sistemas transaccionales de tercera, cuarta generación, ¿no? Que hoy en día significan, pues, han crecido de manera desordenada, que significan que hay que tener justamente la implementación de nuevas arquitecturas para poder comunicarse entre ellas y también para poder manejar sus datos, ¿no? Todo esto de aquí, todo estos cambios que se están dando, ¿no? A nivel mundial en esta industria, se han visto reflejadas en que estas organizaciones han empezado, por ejemplo, a analizar cómo se está moviendo el mercado, ¿no? Tenemos industrias, tuve la suerte también de estar invitado para un foro en el BBVA, donde vemos que ya no solo como empresa financiera, sino se ven como una empresa de datos. No solo se ven como una empresa financiera, sino también como una organización que maneja los datos. Una empresa y su estrategia la está enfocando a poder ser una empresa impulsada por la información, ¿no? Data driven. Y su propia competencia, como el Santander, vemos que empiezan a lanzar fondos de cientos de millones para poder invertir en industrias como la fintech, ¿no? Que sabemos que son empresas financieras que tienen como modelo de negocio la tecnología, ¿no? A empezar a ofrecer servicios financieros a través de app, página web. Ya no es necesario ir a una agencia bancaria, ¿no? O ir a algún agente. El canal es totalmente internet. Comentaba yo esto en alguna clase que tenía los chicos, ¿no? Más tengo una inversión en una fintech, una cuenta de ahorro peruana, donde mi única comunicación es por el app, ¿no? Y mis pagos o transferencias por QR. ¿Ok? Entonces, esto ya está viniendo desde un buen tiempo y cada vez la vemos que es más fuerte, ¿no? E incluso fintech, sobre todo muchas dedicadas al negocio de cambio de monedas, ¿no? También se están definiendo nuevas estrategias para la eficiencia en costos, ¿no? Es reducir los gastos, ¿no? Para todo ello también las organizaciones como las financieras están empezando a utilizar también sus modelos de Big Data y analítica para ver cómo empiezan a reducir, ¿no? Sus costos de transacción, sus costos operacionales, ¿no? Cómo con la información pueden ser más eficientes, ¿no? Y otro punto, y que nos da mucho trabajo a los que estamos metidos en este tema, y sobre todo trabajando por empresas financieras, son los reguladores, ¿no? Los reguladores hoy en día, sobre todo en nuestro sistema financiero, incluso a veces más que el primer mundo, ¿no? Son bastante exigentes con la información que nos solicitan, ¿no? Eso implica también que tengamos menores tiempos de respuesta, se maneje mayor volumen de información, a veces te piden hasta 9, 10 años de historia, para poder informar sobre las operaciones y transacciones de cada uno de nosotros. Como corolario, vemos que hay un entorno bastante competitivo para las empresas de este sector, un entorno que les está permitiendo o que tienen que desarrollar capacidades de mayor manejo de información, ¿no? Tanto a nivel como de inversión, como a nivel incluso, ¿no? Regulatorio de eficiencia, ¿no? Ese es el corolario que nos podemos llevar aquí. Hay, tanto así como esta industria, en los restos de industrias también hay necesidades similares. Entonces, ante todo esta vorágine, ante toda esta intensidad de un gran manejo de información, ¿qué es lo que necesitamos? Pues señores, aquí una de las primeras definiciones
y con la que me gusta quedarme más personalmente a mí, es que cuando hablamos de gobierno de datos, hablamos de orden, ¿no? Hay muchos mitos que se habla sobre el gobierno, se confunde mucho con el tema solo regulatorio, sino que este orden se vuelve significativo cuando hacemos estrategias de generación de valor. Y para hacer estas estrategias de generación de valor, tenemos que tener bien establecido este gobierno, que significa, lo explico más adelante, tener bien definido cuáles son los roles, cuál es la estrategia de datos, qué significa cada cosa. Como vemos aquí, ¿no? Pasar de esta señorita que se encuentra, ¿no? No sabe dónde ubicar las cosas, no sabe dónde encontrar la información, dónde encontrar el libro que necesita, a pasar a alguien que ya lo único que se dedica es, ¿no? Analizar y a tomar nota, ¿no? Y a pensar en las acciones que debe hacer, ¿no? No solamente es esto, sino hay muchas cosas más que desarrollar que lo vamos a ver en la siguiente. Para definir, como definiciones claras, yo me centro un poco en los grandes consultoras, ¿no? Internacionales, tanto como IBM, como Gartner, donde puedo yo sacar, ustedes pueden leerlas claramente, podría yo resumir que definitivamente el gobierno de datos viene para velar por todo el ciclo de vida del dato, ¿no? Es decir, desde que el dato nace en una organización hasta que este dato se elimina o se archiva, tiene que tener responsabilidades, tiene que tener un gobierno, tiene que tener roles asignados. Hoy en día, las organizaciones que implementaron un gobierno, un dato en la organización no nace sin un responsable, sin un diccionario de datos, o sea, qué significa este dato, sin una trazabilidad. Este dato desde el transaccional sabemos hacia qué repositorios de información va a ir para ser explotado y generar valor en la información. Básicamente, yo diría que estas son las definiciones que nos dan como gobierno de datos tanto estas dos consultoras, ¿no? Tener la gestión y la claridad en todo el ciclo de vida. Para eso tenemos una serie de roles, tanto que se dan en el negocio como donde esté montado el rol del CDO, del Chief Data Officer, que es un poquito lo que me olvidé comentar en la primera lámina, que antes, si me permiten recoger un poquito, ¿no? Que todo este entorno hoy en día es gestionado por roles como el CDO, ¿no? Y entre las oficinas del CDO están los departamentos de analítica, de gobierno de datos, de business intelligence, de arquitectura de datos, ¿no? Entonces, esta gestión del gobierno de datos transversal, tanto a esta oficina del sitio donde esté, que puede estar en sistemas, en negocio, hacia los roles de negocio, ¿no? En el negocio per se. Cuando hablamos del negocio, hablamos de roles como los domain owner, que normalmente son los VPs, ¿no? El C-level, ¿no? Los data owner, que son los gerentes de negocio, ¿no? Que son básicamente responsables de la definición, ¿no? De estos datos, de qué significan en el negocio. Es decir, son responsables de la información, darle un contexto a los datos, ¿no? Son normalmente el data owner, el product owner, que es responsable ya de los productos que se creen con los datos, ¿no? Los data scientists, que también están en el negocio, los power users, que explotan la información. Estos roles son más los asociados, ¿no? A toda la gestión de los datos, ¿no? En el lado de la oficina del CDO tenemos al líder, al data officer, ¿no? Que normalmente se le conoce con ese rol, o el rol de oficial de datos, ¿no? A los ingenieros de datos, ¿no? A data scientists, que también trabajan en información desde este frente del lado, ¿no? Entonces, el oficial de datos, ¿no? Permite, es el que engrana toda la gestión que hay entre el negocio y la oficina de datos y la explotación de información que se quiere dar, ¿no? Entonces, como vemos, uno de los puntos claves en el gobierno de datos es que nos permite definir responsabilidades y roles, ¿no? Mucho en la jerga de data se tiene identificado al data owner como quién es la persona a la que le podemos reclamar por la calidad de sus datos, ¿no? Por cómo están esos datos, por cómo está esa información y cómo está esa definición. Me ha tocado a mí estar en organizaciones donde definir el cliente
para una organización financiera fue un trabajo bastante arduo y todo un reto. Había una definición genérica donde podríamos conseguir con clientes todo aquel peruano mayor de 18 años, tan genérica como esa, como ir a cada negocio para definir qué significa un cliente, ¿no? Que puede ser diferente para el de banca personas, como para el de banca mayorista, como para el de banca emprendedora. Totalmente diferente, ¿no? Y se definen, pues, a nivel de umbrales, ¿no? De información, definir qué es un cliente activo, inactivo, un cliente. Definiciones de negocios que van registradas dentro de los documentos que maneja el gobierno de datos y dentro de un framework que maneja el gobierno de datos, ¿no? Teniendo estas definiciones claras, la gran pregunta que nos viene es, oye, ¿por dónde iniciamos si queremos implementar un tema de gobierno de datos? ¿Cuál es la mejor forma de iniciar? ¿No? Si estoy en una organización financiera, telco, retail o cualquiera que es intensiva en el uso de información. Bien, aquí les damos un poco la respuesta, ¿no? Y la respuesta es definitivamente de los grandes gurús, ¿no? La respuesta viene de los grandes gurús. Primero, para tú iniciar tu organización, puede iniciarse bien en montar una oficina de gobierno, en definir una estrategia de datos. Tienes que saber primero cuál es tu grado de madurez, ¿no? En qué estadio estás, cómo estás en la gestión de tus datos, cómo está el negocio. Y para ello, en mi experiencia, bueno, que puedo realizar, he visto hasta 3 y más de algunos frameworks que se los muestro en la siguiente lámina. Hay unas metodologías, ¿no? Las más usadas, o la que he tenido suerte de ver, ha sido la de Gartner, ¿no? Y la de IBM, ¿no? Por ejemplo, en la de Gartner, que tiene un modelo de IBM, el programa de assessment para gobierno de datos, ¿no? Te mide desde la visión estratégica, qué métricas tienes, cómo está tu gobierno de datos, cómo estás en la organización y roles, cómo estás en el ciclo de vida de gestión del dato. Es más, hasta si tienes la infraestructura adecuada, ¿no? Necesaria para lo que estás haciendo y para la estrategia hacia dónde quieres ir, ¿no? Igual también para IBM, ¿no? Que va hasta ese nivel, va desde los procesos, las políticas, la arquitectura. Y esto es un tema casi de sentido común, señores, ¿no? Que a veces es el menos común de los sentidos. Si quieres saber a dónde ir, primero tienes que saber dónde estás, ¿no? Cómo estás en la gestión de tus datos, te da un acercamiento claro de un nivel de la madurez de tu gestión de datos y sobre todo recomendaciones, ¿no? De best practices en estos modelos para que tú sepas a cuál es el siguiente nivel que quieres llegar o si tu organización está madura para dar incluso ese siguiente paso, ese siguiente nivel. Entonces, lo que recomiendo ahí es hacer un assessment, ¿no? Un assessment, hay, como le digo, estas metodologías de aquí, ¿no? Que nos sirven como ayuda, ¿no? Es necesario. En las empresas que he estado, algunas hacen hasta niveles de consultoría con algunas workclass para que se haga esa medición, porque es a nivel de toda la organización, ¿no? Se mide a nivel de toda la organización, ¿vale? Y lo más probable es, basada en esta consultoría de medición, ¿no? De este assessment para saber nuestro grado de madurez, nos recomienden algún framework de gobierno de datos, ¿no? Que es un marco de gestión, ¿no? Es un poco el derrotero de lo que hay que seguir, ¿no? Tener la suerte de trabajar con management, con IBM, con McKinsey, ¿no? Empresas de primer nivel que empiezan ya a darte un framework y sobre eso te dan políticas, no solo políticas, sino procedimientos, qué es lo que debes hacer, ¿no? Lineamientos. No recomiendo, a veces hay un punto de partida por aquí, pero lo que recomiendo yo es primero que tu organización sepa cómo está, tan madura, sepas cómo están cada uno de tus procesos en los diferentes ejes y se encuesta tanto a los responsables y leves, gerentes, como a las personas que gestionan los datos. Y en base a eso, tú puedes implementar un framework de eso, saber para qué estás preparado para implementar. ¿Estás preparado ya para implementar temas de gobierno? ¿Te centras en la calidad de algunos datos críticos de tus dominios? ¿Tienes la información separada por dominios? ¿Tienes algún tema de arquitectura de data?
manejas actualmente una metadata, que son los datos de los datos, cómo provienen nuestros datos. No hay un tema de trazabilidad o linaje. ¿Ok? Por eso que como corolario ponemos aquí, ¿no? Gestionar y gobernar los datos son actividades diferentes una de otra, ¿no? La gestión viene desde el archivamiento, el almacenamiento, hasta la explotación, las herramientas, la arquitectura, los desarrollos, y el gobierno ya viene dándonos roles, responsabilidades, políticas, procedimientos sobre la base de una estrategia bien montada, ¿no? Entonces, esa es la forma como hoy en día las organizaciones realizan la implementación de un gobierno de datos, ¿no? Que es la base con la que parten para poder generar valor y, como comentaba César, tener una ventaja competitiva en los datos. ¿De qué debemos gobernar? Justamente para la generación de valor. Normalmente, cuando uno hace un assessment, encuentra este tipo de gestión de los datos, ¿no? Una arquitectura, como vemos acá, un poco en espaguetis o por silos de información, ¿no? Donde si hacemos una evaluación por lo menos de las 5 Bs que nos manda el Big Data, vemos que no hay ninguna estrategia para generar el volumen, se replica el volumen de información por todos lados, no están preparados para manejar variedad de los datos, solamente tienen información de data estructurada, no están preparadas para gestionar información estructurada, ¿ok? La velocidad con que el negocio requiere la información, justamente por tener una arquitectura así o estar en silos, no la tienen disponible para cuando la quieren utilizar, ¿no? Y obviamente, como no han montado nada de gobierno, no, los indicadores, un equipo da un indicador, otro equipo da, sobre esta información de ventas da otro indicador, ¿no? Totalmente descuadrados. Y obviamente, teniendo todo esto, no vas a poder encontrar valor sobre tus datos. Esto es básicamente lo que nosotros, por esto es que nace el gobierno, ¿no? Por eso que ha nacido, les comentaba el ejemplo de las organizaciones financieras que ya arrastran, ¿no? Esta información en mainframe, en cliente servidor, en plataforma web. Toda esta información hay que gobernarla y ordenar. Y una de las recomendaciones que damos para esta gestión y donde se aplica el gobierno es cuando uno integra información, ¿no? ¿Y cómo lo integra? Lo integras, muchos estamos ahora generando leyes de información, ¿no? Data lakes o lakehouse de información, donde vemos aquí una arquitectura, esta es una arquitectura conceptual definitivamente más ordenada, ¿no? Donde tenemos a todas nuestras fuentes de datos, tanto de información estructurada como no estructurada, ¿no? Esta es un poco una arquitectura conceptual híbrida, ¿no? Tenemos una zona de landing donde los datos están crudos sin procesar, ¿no? Esta es una capa que va un poco a la nube, esta es una arquitectura híbrida, donde hay una zona de transición, donde ya generamos reglas de negocios para modelar nuestra información de negocios, data marts, ¿no? O modelos de información centralizados, master data management de información, y alguna zona experimental que es muy usada sobre todo para los analíticos, ¿no? Donde empiezan a tener o descubrir algunos insights de información, los data scientists, luego de probar, ya se van para la capa de negocios o productivo, ¿no? Y aquí hay los diferentes usos que se pueden dar de la información, tanto a nivel de negocio como regulatorio. Gobernando sobre esta arquitectura, podemos habilitar nuestras 5 Bs de mejor manera, ¿no? Tenemos bien marcada la volumetría, ¿no? La variedad de los datos que me permiten tanto estructurados como no estructurados, una capa veloz, ¿no? Yéndonos a la nube, metiéndole gobierno de datos para la velocidad y seguridad de información, y decanta pues en tener valor de información, ¿no? Eso es básicamente lo que debemos gobernar, ¿no? Permítame ir a los casos de éxito, para luego ir a la ronda de preguntas y ver las conclusiones, ¿no? Les voy a mostrar un par de casos de uso a nivel tanto internacional como nacional. Estos casos de uso, pues acaso se centran en información, cómo ha manejado esa información
externa, porque hay una generación de valor también interna, ¿no? Que es un poco más compleja, o que está, no más compleja, sino que está más acotada, que es más del día a día, donde las unidades de negocio, pues, ya tener disponible la información es un punto de generación de valor, ¿no? Ya tener los datos para analizar es generación de valor. Pero acá estamos hablando de información, incluso generación de valor o movilización de datos de manera externa. Permítame un segundo, por favor, para entrar a los enlaces. Te voy a compartir estos casos de éxito, como les decía, de dos empresas, una peruana y una extranjera. Sí, lo vamos a ver aquí. Este es el de la empresa extranjera. Larry, ¿me confirmas, Jerry, perdón, ¿me confirmas si se escucha? Sí, me parece que se escucha. Déjalo avanzar un poquito más. Hola. Sí, ¿no? Perfecto, perfecto. Hola, soy Miguel. Desde hace 4 años soy dueño de este restaurante. Siempre me ha ido bien, pero se nota que este año está siendo especialmente bueno. Porque ahora tengo información estadística de mis clientes, de mi negocio y del sector. Y puedo convertirla en oportunidades para mi restaurante. Todo gracias a Commerce 360, un servicio de BBVA Data y Analytics que disfruto por tener contratado el TPV con BBVA. Y que además es sencillo e intuitivo. Al entrar me aparecen los módulos principales. Con estas gráficas puedo ver cuándo vienen a comer a mi negocio y a los demás restaurantes que están en mi código postal. Así puedo saber en qué momento necesito atraer a más clientes. Como lo del 2x1 en cenas que estoy ofreciendo los domingos. Y aquí puedo obtener información genérica del tipo de cliente que gasta más. Por ejemplo, si normalmente vienen mujeres jóvenes, intento adaptar algunos platos a sus gustos para que vengan a menudo. Pero si hay un módulo que me ha ayudado, es el de los códigos postales. Me marca en un mapa de dónde proceden la mayoría de mis clientes, una información muy útil para ver dónde puedo ofrecer servicios a domicilio. Además, como yo ya tenía el TPV de BBVA, para disfrutar de Commerce 360 solo tuve que solicitar el servicio en mi oficina BBVA. Si tú aún no lo tienes, te lo recomiendo, sea cual sea tu negocio. Contrata el TPV y solicita Commerce 360 al mismo tiempo, porque ya es hora de convertir tu negocio en un negocio inteligente. Infórmate en tu oficina BBVA o en commerce360.es. Commerce 360. Marketing para tu negocio. A ver, como verán, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, una empresa internacional. Esto es un banco. Y vemos que un banco está ofreciendo un servicio para los negocios, ¿no? Está ofreciendo un servicio para los negocios de análisis del mercado y además, adicionalmente de eso, de análisis de su propio negocio, ¿no? Para saber en qué horario vende más, de dónde provienen sus clientes, ¿no? Qué tipo de servicio es más valorado por ellos. Y adicionalmente lo puede comparar con la competencia, ¿no? Le puede decir, oye, ¿no?, como vimos ahí en algunos de los indicadores, pues sí se vieron, tú estás vendiendo tanto y el mercado de cafeterías o restaurantes, ¿no?, estás vendiendo por encima, por abajo del mercado, ¿no?, del sector donde tú estás. Y fácil, esta organización se ha dado cuenta que tiene información rica de los negocios, de los clientes con negocio, y ha desarrollado un servicio en base a los datos que tiene, ¿no? Es un ejemplo claro de monetización. Obviamente para aquellos clientes que tienen el POS del BBVA, ¿no?, de este servicio. Entonces, oye, ¿y esto no sería más rico para otro tipo de empresas? Por ejemplo, como una pasarela de pago, como es el caso de Newbiz, ¿no? Que todos sabemos que Newbiz es una pasarela de pago y cómo monetiza cobrando comisiones por cada transacción financiera que se hace, ¿no? Entre otras cosas. Pero miren lo que ha sacado esta empresa peruana, ¿no? Te los comparto aquí.
En el mundo de los negocios es importante que conozcas a tu cliente y lo que sucede en el mercado. Por eso te presentamos Newbies Data, nuestra nueva solución desarrollada para que tomes las mejores decisiones para tu negocio basadas en data real. Analizamos los consumos realizados con tarjetas de crédito y débito a través de nuestras soluciones físicas y de e-commerce para identificar oportunidades que te permitirán lograr un mayor entendimiento de tus clientes y con ello desarrollar estrategias y planes comerciales. Porque si buscas nuevos retos, tienes nuevas soluciones. Y en Newbies tenemos soluciones diferentes para todos los negocios. Conoce más en newbies.com.pe/newbies-data. Algún parecido con la realidad, o sea, lo acabamos de ver. Si entramos a la página de Newbies Data, ¿no? Vemos acá esta pasarela, como hemos recibe todas las tarjetas. ¿Y qué más le quedaba? Bueno, pues, que ofrecer lo que habíamos visto, ¿no? Datéame el mercado se llama el producto, ¿no? Acá tenemos unos indicadores. Esto está desarrollado en Power BI, por lo que veo aquí, ¿no? Les muestra los negocios, la evolución de sus ventas, su negocio versus el mercado, sus transacciones, evolución del ticket de venta, ticket promedio, indicadores como crecimiento mensual, algunos datos de interés. Este indicador me parece súper potente, el share of wallet, recurrencia de clientes, ¿no? Cómo está su negocio versus el mercado, ¿no? El comercio electrónico, usos de tarjeta de débito, ¿no? Ventas de las últimas fechas, 40 días, por horas, ¿no? Súper, súper interesante. Esto me parece, la verdad, que un producto potente. Una vez vemos acá que una organización cuyo modelo de negocio no es una pasarela de pago, cobrar por cada transacción que se realice, está utilizando los datos, ha creado un servicio a partir de los datos, ¿no? Más que novedoso, sino que está utilizando la tecnología para poder, mejor dicho, los datos, para monetizarlos y generar eso, una ventaja competitiva, ¿no? Es un claro ejemplo de monetización de datos, ¿no? Y acá, Jerry, no sé si me ayudas, si pasamos a la ronda de preguntas antes de ir a las conclusiones y recomendaciones. ¿Les parece? Sí. Buenas noches, Luis. A ver si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Activar el micro. ¿Alguien tiene alguna consulta? También pueden escribir en todo caso en el chat alguna pregunta si la tuvieran. Buenas noches, Gustavo. No sé si me pueden copiar. Sí, Sí. adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Marco Reyes. Una consulta, bueno, porque algo por ahí escuché del tema de monetización de datos. Tengo entendido que había algunos modelos o solamente es uno único estándar. Yo lo que no recuerdo que había un modelo de, creo, de suscripción así, podría ser. Este, Los modelos más utilizados. allá, ¿te refieres al servicio que están ofreciendo estas empresas? Cuando hablamos de Correcto. monetización de allá, sí, no, claro, ahí ellos lo que ofrecen es ese servicio, creo que venden suscripciones, ¿no? No sé si semestrales, anuales, pero sí es la forma. Pero lo importante aquí es rescatar cómo tú te estás dando cuenta que con la información puedes generar nuevos productos y servicios, ¿no? Eso es a lo que apunta la monetización de los datos, ¿no? Una tarea titánica, compleja, depende mucho del negocio rubro que estés, pero los grandes gigantes nos han demostrado eso, ¿no? Como Facebook, como Amazon, ¿no? Que todo el tiempo esa información, esos datos van descubriendo insights y están generando nueva industria, ¿no? Este tipo de organizaciones es difícil encajarlas en una sola industria, porque se pueden meter en todo debido a la información que contienen, ¿no? Eso es básicamente el concepto de monetización de los datos, ¿no? No todas las empresas lo pueden realizar, pero muchas de las empresas del sector financiero están optando por esto que vemos aquí, ¿no?
Y acá en Perú hay más de un ejemplo. Ya vemos cómo Yape también recién está empezando, diría yo, en mi humilde opinión, ¿no? A monetizar, ¿no? Vemos que ya está haciendo ofertas, ¿no? Acaba de romper con el tema de la oferta del pollito, ¿no? El cuartito de pollo, 8 Por el soles, pollo. ¿no es cierto? Y recién está empezando a ofrecer productos como créditos, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué tiene Yape de ti? ¿Qué información tiene, no? Sabe la cantidad de dinero que manejas al día, ¿no? Sabe a quiénes pagas, sabes cuánto dinero recibes, ¿no? Y podríamos hablar fácil de gente que no está bancarizada, ¿no? Taxista, una persona que tiene, ¿no? Un comercio ambulante, hoy hasta los helados puedes pagar con Yape, ¿no? Entonces, y sabemos que estamos en un país donde solamente casi el 30 y tanto % de las transacciones pasan por un banco. Aquí nomás en Chile están arriba de Chile, Colombia arriba del 80 y tantos %, 90, ¿no? Entonces, una forma de monetizar los datos es lo que vienen haciendo estas empresas, ¿no? Por ahí va el tema. Gracias, Gustavo. Nada, Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? En todo caso, Luis, pasamos a las conclusiones. ¿Sí? claro, cómo no, claro. Adelante. Bien, ¿no? Como conclusiones, hemos visto si queremos irnos por una estrategia, definir bien una estrategia de datos, un gobierno de datos que nos permita generar valor, es importante saber cuál es el estadio en el que estamos, ¿no? Cuál es nuestro grado de madurez en lo que corresponde a la gestión de nuestros datos, ¿no? Que nos permite evaluar nuestras capacidades, y luego de eso hay que definir bien el MVP, ¿no? El caso de uso que queremos incluir en el programa de gobierno de datos. Eso parte también como resultado del diagnóstico. Me quiero ir por el dominio de clientes, gobernar los datos de contactabilidad o gestionar los datos de identificación del cliente, qué es realmente lo que quiero hacer, cuál es el mayor dolor que tengo, ¿no? Que me permita tener, eso va a decantar en tener una claridad en mi estrategia de datos, ¿no? Para llegar a esa monetización. Eso como conclusiones, estimados amigos, y como recomendaciones, siempre para irnos a una estrategia de datos o irnos hacia implementar un programa de datos, es importante que esté involucrada la gerencia general o el C-Level, ¿no? Todos los VPs de negocios hasta la gerencia general, ¿no? Tener claridad de un plan de actividades en la organización. Esto de aquí no funciona sin un tema cultural, sin una gestión del cambio. La gestión del cambio es importantísima. Yo le he visto, no funciona si todos en la organización no saben cuáles son sus datos más importantes, qué significa el gobierno de datos, qué significan los roles, qué significa un caso de uso, qué significa monetizar, en qué nos van a ayudar los analíticos, ¿no? Para poder sincerar bien las expectativas con los involucrados, con todos los interesados. Y una de las formas de poder impulsar la gestión del cambio o impulsar a que una industria sea data-driven es implementar COEs, ¿no? Los COEs nos ayudan a gestionar ese conocimiento y hacer que los datos o los conceptos de los datos se democraticen en toda la organización, ¿no? Hay COEs de data, COEs de analítica, COEs de gestión de datos. Eso es lo que recomendaría yo como principales puntos a los que hay que hacer en una estrategia de datos, ¿no? Si hay alguna pregunta, por favor, yo encantado. Si no, por mi parte, ¿no? Gracias por su asistencia, gracias por su tiempo y en cualquier momento nos pueden contactar para cualquier consulta que consideren necesaria, ¿no? Sí, agradecer, Luis, tu participación y tu aporte en estos conocimientos tan importantes. Y bueno, invitar a cualquier información de asesoría o consultoría en el tema de gobierno de datos, pues nos pueden contactar a los teléfonos que se indican y correos que se indican a continuación. Y agradecerles a todos por su tiempo. Es importante siempre escuchar este tipo de temas que nos van poniendo en el contexto de
las tendencias y la manera de ir aprovechando la información para beneficio de las empresas. Nuevamente, muchas gracias, Luis, y buenas noches con todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, cuídense.